100.000 personas. Esa es la cifra que he leído recientemente, que son las personas que se han dispuesto, que han decidido voluntariamente, no convocadas por un comité, ni voluntariamente, a ir a las zonas afectadas por la Dana, por la reciente gota fría en el Levante español, para ayudar a paliar los efectos desastrosos, catastróficos, apocalípticos que este evento atmosférico y meteorológico ha ocasionado a la región, a esta región de España, el Levante español. O sea, simple y llanamente asombroso. Y eso compensa hasta cierto punto la tristeza por ver todos los errores cometidos, que si bien no podían haber impedido que esto pasara, porque nada podía haber impedido que esto pasara, sí podían haber paliado bastante las consecuencias y quizás evitado alguna que otra muerte. Y estoy siendo leve, no quiero soliviantarme, no quiero calentarme, porque ustedes no saben lo que es estar viendo en la tele, estar oyendo las noticias, que por otro lado no puedes evitar oír porque quieres saber qué está pasando, quieres saber cómo le va a esa gente. No tienen ustedes idea de lo que le está pasando a esas personas. O sea, los llamados de ayuda, los gritos de ayuda son tremendos, ponen la piel de gallina, los pelos de punta. Ojalá que puedan, que creo que va a tardar un poquito, ojalá que puedan salir pronto de esa situación. De la emocional no van a poder salir, por lo menos que salgan de la situación física, que puedan regresar a sus hogares, aunque eso, insisto, va a tardar bastante, y que las desgracias no vayan a más. Seguirán apareciendo cadáveres, seguirán habiendo desaparecidos, la cifra de muertos, mucho me equivoco, pero los hechos son los que son, probablemente sigan aumentando, pero la devastación es tan grande que simplemente yo todavía no concibo cómo va a ser la reconstrucción, por dónde se va, o sea, por supuesto, yo no soy un experto en ese tipo de situaciones, no soy un profesional de ese tipo de situaciones, pero como ser humano, que tengo 53 años ya y he visto algunas cosas, no, a veces lo ves, terremoto en Marruecos, terremoto en México, pero cuando pasa aquí, simplemente te quedas loco, te quedas loco. Y emocionalmente golpea. No hace falta que vivas allí, solo hace falta que seas un ser humano. Un ser humano como muchos de ustedes en la isla que se han preocupado por lo que pasa aquí, porque a fin de cuentas España es la madre patria, España tiene muchos vínculos con históricos y sanguíneos con los habitantes de la isla y bueno, algunos de ellos están viviendo aquí, en Valencia. De hecho, la familia de mi esposa tiene familiares en Valencia. Entonces, bueno, pero ¿por qué hago este video? ¿Solo por hablar un poco más de eso? No, lo hablo porque me vino a la cabeza un pensamiento de que si lo de Guantánamo en Cuba fue terrible, ¿qué hubiera pasado en Cuba, no solo en Guantánamo, en Cuba, si llega a haber un evento como este que ha pasado aquí? Y lo de Guantánamo fue terrible, pero les puedo decir sin ánimo de querer hacer comparaciones que esto les supera. Lo que pasa es que en contexto la situación allí hace que las desgracias, ya no las físicas, porque esas son iguales, las humanas, las pérdidas humanas, porque esas son iguales en todas partes del mundo. Un ser humano es un ser humano. Pero los destrozos, la destrucción, la devastación, allí a lo mejor sea un poquito más acusada por la cantidad de cosas que faltan. Porque aquí usted ve que llegan furgonetas, llegan personas con agua, con garrafas, con comidas, con cosas. Es decir, estamos en el primer mundo y mire lo que ha pasado. Estamos en el primer mundo y mire lo que ha pasado. Mire los problemas que hay. Y España está capacitada materialmente para paliar esta situación. No para evitarla, es imposible, pero para paliarla una vez superados los errores y las malicias de algunas fuerzas políticas de este país. Imagine, cierre un momento los ojos e imagine lo que puede pasar en Cuba con apagones que van a seguir, apagones de estos familiares, vamos a llamarlo, porque son de días en días, no es un solo día. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si en Cuba tiene lugar un evento como este? La destrucción aquí es simple y llanamente inenarrable. O sea, es inenarrable. Las calles parecen propias de una película. Soy Leyenda, de Independence Day, de Mad Max. Estoy hablando en serio. Y muchos de ustedes habrán visto las imágenes.
Imagínense lo que pasaría en Cuba con un fenómeno atmosférico que sea un poco más fuerte de lo que pasó en Guantánamo. Y mire lo que pasó en Guantánamo. Imagínense que pase por caprichos de la naturaleza, no lo sé, el tiempo va cambiando, los huracanes y los ciclones pues serán un poquito más malignos, vamos a decirlo de esa manera, en el Caribe. Imagínense que entre en Cuba, en La Habana, por ejemplo, un fenómeno meteorológico con unas características destructivas similares a las de la gota fría esta que aconteció recientemente en España. Cuba desaparece. Cuba desaparece. Y ya no es que Cuba desaparezca, sino que si se mantiene en pie, el gobierno o el desgobierno no están en absoluto capacitados. Prevenirlo, pueden decir, oye, que viene, pero ¿y qué? ¿Y después qué? ¿Entienden ustedes que este tipo de situaciones, más allá de exponer las carencias de seres humanos indefensos ante estos fenómenos, lo que expone es una situación que debe ser cambiada, que debe ser sustituido un gobierno que probablemente no vaya a ayudar absolutamente en nada, como se ha demostrado en Guantánamo y otras tantas veces? Imaginen por un momento que esta catástrofe apocalíptica que pasó aquí en España y cuyas consecuencias se están viviendo, y son, no sé si peores que la catástrofe en sí, imagínense que la mitad de eso pasa en Cuba. La mitad de la población creo que se muere de epidemias, porque aquí pasa una cosa, aquí no hay basuras en las calles. Aquí empezarán esas cosas ahora. Se está tratando de combatir ese tipo de situaciones, para que no haya desechos acumulados, para que el agua no genere enfermedades. Pero en Cuba eso ya es caldo de cultivo, eso ya está preparado. Eso ya está preparado. Aquí, malo o bueno, hay una infraestructura que puede amortizar hasta cierto punto una cierta cantidad de agua que caiga. Hasta cierto punto. Evidentemente, se ha demostrado que hasta cierto punto. ¿En Cuba qué? ¿En Cuba qué? Yo viviría en Cuba después de ver esto aterrorizado, o con ganas de irme, o con ganas de tumbar aquello. Porque no hay absolutamente ninguna garantía de supervivencia si el cubano se tiene que enfrentar a una cosa así. De hecho, la mitad de los edificios se les va a caer encima. Se les va a caer encima. Y no se puede esperar en absoluto ayuda de las fuerzas gubernamentales porque no están preparadas para eso. Además del deseo que puedan tener de ayudar o no. No están preparadas para eso. Simple y llanamente no están preparadas. Y eso me ha horrorizado. Ese pensamiento me horrorizó. Porque si aquí uno ve las noticias y está aterrado, está desolado, uno está destrozado, uno ve eso y dice, mira, apaga la tele porque es que ya no puedo procesar esa información. Ya esa información me está sobrepasando. Porque no puedo hacer nada, no puedo cambiar nada y estoy viendo solamente sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Esta es mi segunda tierra, este es mi segundo país. Yo llevo más tiempo viviendo en España que el que viví en Cuba. Yo quiero este país como nunca pensé que lo iba a querer. Y a su gente. Porque son gente excelente, fantástica. Pero también quiero aquello. Y también pienso en aquello. Pienso mucho en aquello. Quizás demasiado a veces. Y el pensamiento que me viene a la cabeza es ese. ¿Qué pasaría? Que ojalá no pase. Pero, ¿qué pasaría si en Cuba un fenómeno como este entra por una punta de la isla? Para los que quieran informarse, recuerden el ciclón del 26. Cuba creo que arquitectónicamente ahora mismo está tan endeble como pueden estar las construcciones de hace 100, 200 años. Cuba ahora mismo arquitectónicamente creo que son muy pocas las zonas que pueden decir, no, esto es aquí, olvídate de eso. Cuba es como un queso gruyere, está un queso de esto que tiene huecos. Cuba es eso, un queso lleno de huecos. Tú lo ves por fuera y dices, ah, coño, es sólido, pero cuando miras por dentro está lleno de huecos. Imagínense qué es lo que pasaría en Cuba con un fenómeno similar a este, adaptado a las características del trópico, y con un gobierno como el que hay en la isla. Dan ganas no de salir volando, dan ganas de despegar y aparecer en otro planeta, en otra dimensión, ya no en otro país. Da miedo, da pánico, da espanto. ¿Y qué es eso a fin de cuentas?
otro pretexto más, otro motivo más para que de una vez por todas la situación política de la isla dé un giro, dé un cambio y los ciudadanos, si bien no pueden estar protegidos, como no pueden estar protegidos, porque por eso se llama fuerza de la naturaleza, blindados del todo ante la fuerza de un huracán, de un ciclón, pues por lo menos sepan que hay detrás de ellos un gobierno, unas fuerzas políticas o militares que les respaldan, que están disponibles a restaurarles sus vidas, porque a fin de cuentas para eso trabajan, para el pueblo. O eso es lo que debería ser, al menos en Cuba. Aquí espero que haya un cambio, se necesita. Ya esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión práctica, es una cuestión de gestión. Fíjense que estoy obviando la ideología. Es una cuestión de gestión. No sirven los que están aquí. Las cosas deben ser cambiadas. Lamentablemente se ha tenido que pasar por una situación como esta para que se confirme más aún, ya se estaba confirmado, pero para que se confirme más aún que este país, como decía un antiguo programa que se emitía aquí en los 90, este país necesita un repaso. Pues Cuba, otro tanto. Por eso, si España está en shock, Cuba debería estar en remojo. Porque cuando una desgracia de esta, Dios no lo quiera, acontezca en Cuba, nos vamos a volver locos, señores. Nos vamos a volver locos. Se me cuidan.